Sobre el Valle del Chillón, en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes, descansa una historia poco conocida. María Rostorovsky rescató parte de ella a través de sus intensas investigaciones. Encontré un documento muy interesante sobre el Chillón, que era un juicio entre tres curacas, señores étnicos del lugar, los Colli, los Canta y los Quivi, de Santa Rosa de Quivi. Y ellos peleaban por unas tierras de coca, una coca que no se tenía conocimiento de que hubiera en todos estos valles. Era tan preciada esta coca que en el territorio que no era muy grande donde daba esa coca, se podían matar por tener acceso, porque para ellos, si no tenían acceso a esa coca especial de la costa, tenían que ir a la selva y lejana con diversos señoríos que era muy peligroso conseguir. Entonces era una cosa sumamente preciada, y ese juicio es muy interesante, muy largo, porque muy minucioso, y como eran los documentos del siglo XVI repetitivos, y esperé 15 años para que la Universidad de Michigan lo publicara en entero. Entonces por eso yo estaba tan interesada en Coyique. Y después busqué en los archivos de acá, de Lima, que hay diversos archivos muy buenos, y conseguí mucho más información. Y entonces se me ocurrió hacer la historia del Valle del Chillón. Y con toda esa información de archivos pude confirmar que el curacazgo o señorío de Coyique, de Colli, que los españoles hicieron Coyique, iba desde el mar hasta Santa Rosa de Quivi, o sea, que se llamaba entonces Quivi. Y bajo el poder de este señorío, de este curaca, que lo llamaban Colli Cápac, había una serie de otros pequeños curacascos, todos subordinados al señor de Colli, que era muy poderoso y que habitaban un palacio fortaleza que hasta ahora existe, y envuelto sus tierras en una gran muralla que hasta ahora queda un pedazo chico, cada vez más chico, una muralla muy alta, muy ancha, que se podía caminar, un epimural como lo llaman. Y dentro de sus tierras había 2 fuentes de agua, o sea que el Coyique, si lo querían atacar los Canta, que varias veces intentaron, no podían subordinarlo porque estaba defendido por esta muralla, por su palacio fortaleza. Tenía bastantes tierras que podía regar, así le cortaran o desviaran el río, o sea que se reía de los asaltos que hacían los curacas de Canta. Llegando el momento de la expansión inca, llegó Tupac Yupanqui, bastante joven entonces, conquistó ya Lima, Pachacamac, y su siguiente meta era Colli. Y le ofreció la reciprocidad, que era un sistema andino, que si él se sometía al Inca, pero recibía grandes regalos, establecían lazos de parentesco entre ellos, toda una ceremonia de festejos, en arreglar sus problemas entre ellos dos. El señor de Colli no quiso, rechazó, prefería ir a las armas porque estaba tan seguro en su fortaleza. Pero no sé los detalles de la guerra, el hecho es que fue dominado por los incas y ejecutado, muerto. Durante 3 años recorrí con el Seminario de Arqueología de la Católica y la doctora Josefina Ramos de Cox. Y íbamos los fines de semana a caminar por todos estos sitios.
Y poco a poco fuimos conociendo lo que se podía a través del documento. En nuestras andanzas encontramos 2 huacas, montículos, que debían ser huacas por su estructura. Y había una sequía, y en la sequía encontramos pedazos de cerámica en maranga, pedazos de diversos lima. Muy interesante, pero cuando yo me fui a España como agregado cultural a Madrid y regresé después de 4 años y medio, ya no había rastros de la huaca, las habían arrasado para una ladrillera, sin haber estudiado, pero ni siquiera lo que se llama arqueología de salvataje. Nada se hizo. Entonces es así como en el Perú se pierde para siempre toda la información de nuestro pasado. Y es muy rico nuestro pasado y muy interesante. El Valle del Chillón ha sido ocupado desde hace miles de años por diversas sociedades. Las evidencias más notables son el centro ceremonial y administrativo, el Paraíso, los petroglifos de Checta, formando una variedad de representaciones de arte rupestre. Las construcciones en forma de U, de Garagay y Huacoy, así como las sedes administrativas de los Collis en Cerro Pro y la fortaleza de Coyique, en cuyo cementerio se edificó un hospital. El Valle del Chillón se convierte, digamos, en el periodo arcaico en un sitio de suma importancia, porque vamos a tener la presencia de la primera manifestación arquitectónica en el valle. Esta manifestación arquitectónica está vinculada, digamos, a esos grandes centros ceremoniales tipo Caral. Nos estamos refiriendo al sitio del Paraíso, que fue restaurado por el doctor Angel. Este sitio del Paraíso es un conjunto de pirámides que ahora parecen cerros, muy similares a lo de Caral. El doctor Angel ha excavado el Paraíso, es muy famoso el sitio en el Valle Bajo del Chillón. Es trabajo de Jeffrey Quilter y otros han demostrado que sí, fue una aldea de pescadores, casi puro pescadores, pero siembran también algodón. En las 60s, el doctor Angel ha propuesto que algodón fue la clave de los cambios en la precerámica tardío, porque con redes se puede sacar cualquier cantidad de pescado de la mar, pero no puede sembrar en la mar, hay que sembrar en el Valle Medio. Ya tenemos alguna documentación sobre el pasado del Valle del Chillón, desde luego, hay estudiosos hasta hoy, pero son estudios siempre, digamos, parciales, pequeños, ¿no? Se necesitaría todo un proyecto para estudiar el Valle del Chillón, que está colmado de restos arqueológicos, pero que no son estudiados y se vienen abajo día a día, ¿no? Perú tiene mundial, casi no hay otro país con los recursos arqueológicos, es famoso. Todos quieren visitar Machu Picchu, pero no solo Machu Picchu, los demás sitios, pero por falta de fondos, no por falta de ganas, muchos sitios como el Paraíso, como Checta, arriba de Buenavista, está abandonado y no hay control para la gente que quiere vaquear. Todo el templo de Huacoy está construido a base de barro y piedra de canto rodado, ¿no? Extraído probablemente de las cercanías del río Chillón. Toda la superficie del atrio principal nosotros lo encontramos prácticamente huaqueado, ¿no? Hay innumerables restos óseos, de cerámica, de textiles que podemos encontrar dispersos a lo largo de este templo. Una muestra de ello, por ejemplo, lo encontramos aquí, a nuestro costado, ¿no? Tenemos residuos de cerámica, tenemos osamenta y algo que nos ha llamado mucho la atención es esta pequeña bolsa, ¿no? En donde hemos encontrado hilos, ¿no? Hemos encontrado algodón, ¿no?
Seguramente de una persona que hace textiles, ¿no? Bien elaborados, ¿no? Con diseños, ¿no? Con colores, marrón, negro, verde. Todos son colores naturales, ¿no? Que ellos teñían el algodón o la lana que intercambiaban con población de la parte de la sierra y lo teñían con el verde de las hojas, con el negro del carbón, ¿no? Con el rojo de la cochinilla. Eran unos expertos textiles, ¿no? La cerámica más bien que podemos apreciar en la superficie es de uso doméstico, vemos residuos de carbón, son bastante sencillas, son vasijas, son platos, no tienen decoraciones, ¿no? Y eso nos demuestra que mucha parte de la gente que ha sido enterrada en este atrio principal es gente campesina, gente del pueblo de ese entonces, ¿no? La huaquería nos arruina porque nos cambia, revuelve las cosas y un pedacito, un huaquito va a un museo, el otro va a otro museo. Ya no se reconstruye la asociación. Es como, por ejemplo, que, qué bonito botón, lo sacaron por ahí, ¿ya? Y saca el otro por otro botón. Entonces nosotros encontramos un botón ahí, pero ¿de qué camisa era? Hoy después encontramos la camisa, el tejido, pero el tejido, ¿y qué botones tendría? ¿No? Eso en forma simple, le digo, la asociación es importante. Tenemos que tener en cuenta que en las zonas periféricas al centro de Lima, las poblaciones que se han establecido son poblaciones recientes. Las oleadas migratorias prácticamente se inician en el Perú a partir de la década del 50 y logran tal vertiginosidad que transforman al país de un país eminentemente rural a un país urbano. La gente que llega a la ciudad, a este medio, habitado muchas veces por gente que les resultó un tanto hostil porque representaban a esos grupos criollos que desdeñaron siempre el mundo de la periferia. Las propiedades que tenían y los restos arqueológicos los identificaban con un ámbito que no les pertenecía propiamente, y entonces había cierta impunidad para poder hacer lo que quisieran. Es decir, si existían restos arqueológicos era para saquearlos, vender los huacos. Si a esto le agregamos una falta de conocimiento de nuestra historia, una falta de identificación con el sitio que se han establecido y una falta de conciencia ciudadana, obviamente ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para aprovecharse en términos inmediatistas de lo que existía ahí, y esos términos inmediatistas eran lo del huaqueo, y eso lo he visto yo en el caso de Garagay. Garagay es un resto arqueológico del periodo del Horizonte Temprano, ¿no? Unos frisos maravillosos, unos altorrelieves maravillosos, y ahora queda poquísimo. ¿Por qué? Porque las poblaciones colindantes no le prestaron ninguna atención, no supieron apreciar eso, y simplemente estaban más preocupados de poder ellos establecerse allí, construir sus casas, que proteger el patrimonio que existía en esa zona, ¿no? He realizado trabajos en el río Chillón, mejor dicho, en el Valle del Chillón, en el sitio conocido como la necrópolis de Ancón. En años pasados, el año 96, fui llamado por el doctor Alejandro Miro Quesada, que era en ese momento director de una institución que tenía mucho interés en poner en valor ciertos lugares y estudiarlos, ¿no? Para conocer mejor el pasado anconense. Y es así como hicimos excavaciones allá, con sufragadas estas excavaciones por el Centro de Investigaciones de Ancón, que precisamente dirigía el doctor Miro Quesada, ¿no? Ellos dieron la financiación para ello. Lamentablemente no se ha podido continuar, pero fruto de estas investigaciones es un volumen, como ustedes ven acá, que se titula Proyecto Arqueológico Tumbas de Ancón, Centro de Investigaciones Arqueológicas de Ancón. Pero lamentablemente no hemos podido seguir, y mientras tanto ese cementerio que llamamos Necrópolis de Ancón es hoy día un muladar donde hay hasta, ¿qué les puedo decir?, desmonte de casas antiguas que han sido demolidas.
hay paredes, pedazos de paredes sobre ese cementerio, sobre ese santuario de nuestro. Es algo inaudito, increíble, cómo la municipalidad en este caso no tiene un poquito de conciencia para el valor que representa nuestra historia, que nos da identidad, nos da fortaleza para ver el Perú de hoy y el Perú de mañana. No podemos darnos el lujo de no tener pasado. Por eso somos un país que no se ha integrado, que no tiene identidad. Porque queremos tener identidad de ahora o del virreinato cuando mucho, pero no tenemos más allá. Entonces estamos en el aire, como hojas al viento. No tenemos identidad, no tenemos raíces. ¿Quién ama lo que no conoce? Usted ahora, por ejemplo, la gente de Coyique tiene raíces. Se pueden sentir que tienen todo un pasado importante. Pero si no lo conocen, no pueden amar Coyique. Pueden amarlo por un sentimiento de una situación de belleza, de apego, pero sin profundizar. Reparar, tener en valor un monumento arqueológico, pues llena de orgullo a cualquier peruano, desde los niños. Entonces eso ayuda mucho a la identificación del peruano, a identificarse con su historia, con su patria y quererla un poco más y enfrentar para eso los problemas que nos aplastan realmente, ¿no? Esa identificación de ser peruano, de amar y de ver la historia pasada, lo brillante que ha sido en tantos aspectos y compararla con lo actual. Lima Norte tiene un gran patrimonio cultural, no solo de la época del antiguo Perú, sino también colonial y republicano. La iglesia de San Pedro de Caraballo es la muestra más representativa. Construida al fundarse el pueblo un 29 de junio de 1571 por el virrey Francisco de Toledo. Estamos frente a la iglesia de San Pedro de Caraballo, una de las más antiguas del Perú y la más antigua de la zona norte de Lima. Es una iglesia muy importante, entre otras razones, porque a fines del siglo XVI, Santo Toribio Mogrovejo celebró acá su primera misa cuando inició su segunda visita pastoral a la diócesis de Lima. La iglesia también es el lugar donde se conjugan las tradiciones, las procesiones y las celebraciones del pueblo de Caraballo y de Lima Norte. Como casi todas las iglesias de la época, tiene una serie de partes que vamos a ver ahora mismo. En primer lugar, el atrio, que es este espacio previo al ingreso de la iglesia. Hacia un lado, donde está actualmente este jardín, estaba el cementerio. La gente podía ser enterrada solamente en Tierra Santa, en lugares consagrados, por eso se llama también Campo Santo Cementerio. A un costado encontramos la Cruz de los Caminos. Estas cruces son muy importantes en la tradición de los pueblos, porque se encontraban al ingreso de los pueblos o frente a las iglesias, como en este caso. La fachada de la iglesia es una fachada bastante sencilla, pero muy bien compuesta. Tiene en la parte central una portada y en la parte alta podemos ver la ventana que ilumina el coro alto de la iglesia. Un lugar fundamental porque allí se interpretaba la estupenda música barroca que hasta ahora podemos conocer. Sobre el lado opuesto se encuentra la torre con el campanario, en la cual existen hasta ahora algunas de las campanas fundidas en el siglo XVII. Nos encontramos al interior de la iglesia de San Pedro de Caraballo, que tiene las características típicas de las construcciones de esta época. Es de una sola nave, como podemos ver, mide aproximadamente 24 metros de largo por 8 metros de ancho. La iglesia está completamente cubierta con una bóveda de cañón, que es este tipo de techo curvo que permite una acústica estupenda para la interpretación de la música barroca.
Esta es la iglesia de San Pedro de Caraballo, la más antigua de Lima Norte, aquella donde se acumulan siglos de historia de nuestro pasado. Es nuestro deber, es nuestra obligación saber mantenerla, preservarla y transmitirla a las futuras generaciones. En este apacible lugar, los pobladores muestran interés por conocer su historia. Bueno, yo soy David Carvajal, vivo más hacia la zona este de acá de Caraballo y bueno, con mis vecinos hemos venido a conocer lo que es la parte histórica de Caraballo, ¿no? Algo que lo tienen a la mano y de verdad que da pena que no lo conozcan. Acabamos de venir de la hacienda Punchauca y nos comentaron que existe un túnel de conexión con la iglesia también de San Pedro, entre ambos, ¿no? Entonces decidimos venir a la iglesia y nos parece muy bonito el lugar y muy cercano también a nuestra comunidad para conocerlo, ¿no? Y lo que sí nos da pena es que esté un poco deteriorado, bastante abandonado. Pero creo que el trekking sí ha sido muy bueno para... Debería ser por un tema histórico de lo que es la historia del Perú, por un tema de nacimiento de lo que es la independencia, ¿no? Debería quedar conmemorado. Tuve la oportunidad de estar en Venezuela y ahí a lo que es las ruinas o la casa donde vivió el libertador Bolívar también es considerado toda una zona histórica, ¿no? A la cual se le rinde bastante homenaje en las épocas de la independencia venezolana, lo cual creo que también debería ser acá, para recordar lo que es la historia y no volver a cometer los mismos errores que a veces seguimos cometiendo, ¿no? Principalmente por eso. Durante el siglo XVI, las fértiles tierras del valle pasaron a convertirse en haciendas, entre las que podemos mencionar la de Santiago de Punchauca, Caballero, Chocas, Infantas, Chacra Grande, conocida también como El Fortín, Caragay y otras que han desaparecido como la de Pro. De esta solo queda su capilla. El estado de estas casonas es alarmante, al punto que muchas de ellas corren el riesgo de desplomarse. El INC viene, siempre investiga, toma fotos, pero ahí no me queda. Se ve que no hacen nada. ¿Y prometieron que iban a refaccionar, iban a hacer algo, pero ahí no me queda. ¿Y esa casa representa algo para los vecinos? Está como local de la asociación, como local comunal de la asociación. Vienen, preguntan así, indagan y le toman fotos a la casona. Prometen que lo van a hacer algo, pero que lo mejoren, lo refaccionen, pero nada, así nomás. Siempre vienen. ¿Qué les ofrecen? Arreglarlo, refaccionarlo. Dijeron que iba a hacer como un parquecito acá para la diversión de la gente, con banquitas, todo dijeron que iban a hacer. Pero nada, nada. Las haciendas van a tener un papel importante en el control de la fuerza de trabajo indígena. Fuerza de trabajo que durante el siglo XVI fue, digamos, la mano de obra que pobló estas haciendas. Durante el siglo XVII y el XVIII y hasta finales de la colonia y principios de la República, la fuerza de trabajo va a ser implementada por la fuerza traída de África, los negros, ¿no?, africanos. Las haciendas van a tener un compartimento muy especial, van a estar dotadas de ambientes como una sala, un dormitorio, una cocina, pero también, y esto va a ser una característica primordial, cada casa hacienda va a estar acompañada de una capilla. Esta capilla va a servir para el rezo familiar, el rezo de la gente que también trabajaba al interior de ella, ¿no? No hay que olvidar de que estas casas haciendas eran ocupadas por gente bastante adinerada, gente que tenía no solamente la propiedad de las tierras y la casa hacienda, sino también otros negocios en el centro de Lima, ¿no? Importación de mercadería y otros productos que se ofertaban en esa época. Los monumentos que quedan de la antigüedad del Perú son una propiedad de la nación porque pertenecen a la gloria que deriva de ellos. Este enunciado se mantiene, yo diría que hasta la ley 24047 de 1985.
Hasta entonces habremos tenido dificultades, pero no había la depredación de los últimos 15 o 20 años del siglo pasado. Y concretamente de la Constitución actual del Perú, que dice que el patrimonio cultural es particular o público. Hemos perdido la noción de un nosotros colectivo, de que el patrimonio se defiende cual sea su titularidad. Prescindiendo del valor arquitectónico, que es importante por la especificidad de este tipo de construcciones, la Casa Hacienda de Punchauca tiene un gran valor histórico, en cuanto que corresponde a un modo de vida en que se complementaban la vivienda del propietario de la clase alta y los trabajadores simples de la clase baja. Había una comunidad dentro de los claustros. Esto corresponde a una cierta época, de la época virreinal. El estado de abandono en que se encuentra la Casa Hacienda Punchauca es lamentable. La responsabilidad puede ser múltiple. No sé quiénes serán los propietarios. Actualmente ya no está en uso como una casa hacienda de trabajo laboral en el campo y por consiguiente no tiene ese valor que tuvo inicialmente. Pero esto no quiere decir que deba ser abandonada y que deba permitirse su descomposición con el tiempo, como está sucediendo. Se ha perdido en el Perú la noción de filantropía. Creo que se cuidará de Punchauca, que tiene un papel principalísimo en la formación del Perú como nación, como república. Las conferencias de Punchauca, que están inmortalizadas en un cuadro que actualmente está en el museo donde yo trabajo, ¿no? En el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia. En ese sentido, apelo a los que más tienen en talento para hacer dinero, que comprendan que van a hacer más dinero, van a vender mejor lo que vendan, el servicio que vendan o el producto que vendan, si sus compradores son personas sólidas moralmente e instruidas, y eso solo le da el uso del patrimonio cultural en el buen sentido de la palabra. Somos total y absolutamente responsables de un abandono en el que el Perú nos pone y nos ubica. Una de las cosas que hay que tener presente permanentemente es que las instituciones públicas no son otra cosa que un reflejo del sistema social en el que se vive. ¿Por qué razón el INC no está en condiciones de poder, por ejemplo, darle a usted una respuesta positiva? Sí, vamos a tener un proyecto con el Valle del Chillón para hacer, qué sé yo, un programa de investigación y restauración. Porque no hay recursos. No tiene sentido que se lo diga porque hay muchas cosas que vamos a hacer y tal y que estamos haciendo. Pero son cosas realmente menores. Que no teníamos más que 10 o 12 arqueólogos hasta hace un año, es cierto. Ahora tenemos como 60 o 70, creo que más, arqueólogos, mucho más, arqueólogos contratados por el INC, involucrados en proyectos de investigación, en proyectos de supervisión de investigaciones, en proyectos de evaluación arqueológica, etc. Pero eso es nada, de verdad. Es demasiado poco lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces tienen razón en decir que es poco lo que hacemos, es demasiado poco. Hay muchísimo más que tendríamos que hacer. Y debo confesarle que si no fuera así, yo de repente no hubiera aceptado el reto de participar en una cosa de este tipo. Yo he sido y soy muy crítico respecto a la manera como el Estado se comporta con la cultura.
Creo que el Estado y el sistema en su conjunto tiene una imagen deplorable del quehacer cultural. Y eso no es un problema de este gobierno, del gobierno anterior o de los anteriores 3 o 4 gobiernos. Es parte de una política en la que participamos todos nosotros. ¿Hasta qué punto El Paraíso, Igaragay y Punchauca no es la historia de mis enemigos? ¿Hasta qué punto tengo yo por qué respetar este palacio ajeno a este gobernante de hace 5.000 años o 3.000 o 2.000, cuando a los de ahora yo no los respeto ni quiero respetarlos? Cuando digo los de ahora no me estoy refiriendo precisamente al actual gobierno, sino a la hora contemporánea de los últimos 100 o 150 años. O sea, puede haber un bloqueo y un rechazo desde el sector popular a todo el manejo histórico del país, ¿no?, que ellos vinculan, ¿no? Y quizás una de las tareas más difíciles es disociar al monumento histórico de la clase histórica que lo ha usufructuado, y hacer entender que el palacio o el templo fueron no tanto obra de quienes los gozaron, sino de quienes los fabricaron. Y recordar esa poesía maravillosa de Bertolt Brecht, ¿no?, que decía: ¿dónde están los obreros de Lima la Dorada? La historia no está hecha por aquellos que la gozan, sino por aquellos que la trabajan. Pero eso es muy difícil. Hay una reacción que es totalmente normal. Yo no tengo por qué respetar el Palacio de Huayna Cápac y aplaudir a Huayna Cápac, porque significa aplaudir a todas las aristocracias correspondientes, posteriores a Huayna Cápac. ¿Por qué de hacerlo? ¿Yo qué tengo que ver con esa aristocracia? ¿Qué tengo que ver con ese grupo dirigente? ¿Qué ha hecho por mí? Creo que la responsabilidad la tienen quienes más tienen, ya sea en términos de educación y de formación, como historiadores, como arqueólogos, como sociólogos. Sin embargo, hay un sector de peruanos que no pareciera querer asumir esta frase tan linda que dice que se cuidan los monumentos porque pertenecen a la gloria que deriva de ellos. Yo diría que aquí van los empresarios. El hacer las cosas, dedicarse a una actividad con fines de lucro es perfectamente lícito y válido. Pero el problema está en cómo asumen quienes trabajan con fines de lucro y que tienen una vida muy placentera y muy agradable, su responsabilidad para que conformemos una nación. Nosotros tenemos que terminar por entender el pasado y amar nuestro pasado andino y no tratarlo despectivamente, porque son nuestros raíces, como si escupiéramos a nuestros antepasados. Tenemos infinidad de cosas maravillosas, como un país bellísimo. No lo apreciamos. No apreciamos porque tenemos un complejo de inferioridad. A mí parece absurdo, ¿no?, es que nosotros aplaudamos, supongamos, ¿no?, el puquio de Punchauca, que durante varias decenas de años ha servido para Ancón. O sea, sacan del puquio de Punchauca el agua potable para Ancón. Yo no entiendo cómo es que podríamos nosotros como historiadores ir donde la gente de Punchauca, que según creo no tiene agua potable o agua limpia, es decir, vamos a aplaudir a los caciques que en el siglo XIII descubrieron este puquio, hicieron la primera sequía, y a los patrones y a los hacendados que usufructuaron este puquio, como después lo hicieron las personas que vivían en el balneario de Ancón. ¿Por qué voy a aplaudir yo? Si yo tengo que comprar mi agua en un tanque, en un cilindro, ¿por qué? Entonces yo no estoy diciendo que la respuesta es negativa, sino yo lo que creo es que la tarea de ustedes es responder ese por qué. Yo no lo sé responder, pero la tarea de ustedes es responder ese por qué y demostrar por qué sí hay que hacerlo. ¿Por qué el que no tiene agua potable debe aplaudir a todas las atarjeas que han existido desde la época colonial y antes? Entonces, esta es la pregunta, ¿por qué?